Jonás 1, versículo 4 al 6. Y la iglesia de Cristo, cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios con D minúscula. Y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios con D mayúscula. Quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Y hoy yo quiero hablar un tema muy confrontador, muy épico, muy intencional, que a muchos no les gusta, pero tengo la responsabilidad de predicarlo bajo el tema: cuando Dios se enoja. Diga a alguien por segunda vez: cuando Dios se enoja. Vamos, una tercera vez, dígale a alguien: cuando Dios se enoja. Pareciera ser que el Dios que le servimos solamente ama. Por largos años nos han predicado del amor de Jesús, del amor del Yahweh, del amor que rescata, del amor que levanta. Pero nos hemos divorciado un poco de la otra cara del verdadero Dios. Y es que el mismo Dios que te ama es el mismo Dios que se enoja. Por años yo pensé que lo más que le enojaba a Dios de la humanidad era el pecado. Pero me di cuenta que bíblicamente, según esta historia, probablemente lo más que enoja a Dios no es que tú peques. Lo más que enoja a Dios es que tú no hagas lo que Él dijo que tú hicieras. Por eso hoy vengo a hablar con gente que son escogidas, gente que son llamadas a un propósito grande. Dios se enoja cuando Él te entregó un propósito grande y tú no estás haciendo nada con lo que Dios te dijo. Parece ser que las puertas se cerraron, parece ser que ya Dios no te toca, parece ser que en tu frustración le has dicho a Dios: te has olvidado de mí. Pero realmente pienso yo que probablemente Dios esté enojado. Dios, porque esté enojado con alguien o con algo, no significa que Él no ama. Más bien te está amando. Por eso le da coraje verte hacer lo que no tienes que ser. Y le encanta ver que tú hagas lo que Él quiere que Él haga. Cuando vemos la historia de los grandes hombres de Dios, nos damos cuenta que siempre Dios lanzaba una palabra, lanzaba un llamado, lanzaba un propósito. Pero muchos de los hombres y mujeres de Dios lamentablemente se acomodaban a lo que ellos querían y no se incomodaban con lo que Dios estaba hablando. Dice la Biblia que Dios le habló directamente en el capítulo 1 al profeta Jonás. Quiero que entiendas que Jonás no era Pepe el de la esquina. Jonás era un gran profeta de ciudad. Por ende, cuando Dios tiene un gran llamado con alguien, Él te va a llamar directamente, y Dios no tiene la intención de utilizar intermediarios. Porque los verdaderos hombres de Dios que Dios está levantando para este tiempo son gente que escuchen la voz de Dios. Por eso yo vengo a hablar con una generación que deje ya de estar buscando la voz de Dios en un hombre. Dios, la intención principal no es que el hombre hable por Dios, sino que Dios hable con el hombre. Santo Espíritu. Entonces, cuando llegamos a ese nivel, Jonathan, es un nivel de entender que ya yo no le sirvo solamente a Dios, ahora yo cargo a Dios. Y yo vengo a decirle de parte de Dios a alguien que hay un nuevo nivel que Dios nos va a entrar a esta casa y a esta generación. Y es un nivel donde Dios ya no utilizará intermediarios para hablar contigo. Ese es el nivel que Dios quiere llevar a la iglesia. Que entendamos hacia dónde vamos sin buscar palabras proféticas, sino buscar la voz de Dios, que es mi mayor profeta. Por eso, cuando este hombre estaba, dice la Biblia en el contexto, acostado, Dios le dijo: levántate. Mi primera pregunta es: ¿por qué Dios le dice levántate a Jonás? Porque yo no le digo a nadie levántate si ya está levantado. Por eso, él no dejó de ser profeta, pero dejó de estar en la asignación profética.
Entonces, tú no dejas de ser hijo de Dios. Pero la intención de Dios no es que seas hijo y seas llamado y seas asignado. Es que estés entendiendo cuál es tu llamado y estés operando en el propósito que Dios te habló. La pregunta sería: ¿estás manejándote en el llamado que Dios te dio? A Dios le enoja que tú estés estático. A Dios le enoja que tengas un llamado poderoso y estés pendiente a 4 o 5 cosas y no estés pendiente a lo que Dios te habló. Escúcheme, porque Dios habló al profeta y le dijo: levántate y vete a Nínive. Escúcheme, porque la gente lamentablemente predica de manera trivial y no profundiza en la realidad de que Nínive no era cualquier lugar. Era un lugar muy oscuro, un lugar muy morboso, un lugar donde dice en el contexto que había tanto pecado que el pecado subió, gloria al Padre, a la presencia de Dios. La pregunta sería: ¿qué tipo de llamado tú estás? ¿En el llamado que te acomoda a lo que tú quieres, o el llamado que no importando cuán incómodo te sientes, tú vas porque Dios te habló? Santo. Entonces, cuando Dios es el que me habla, Jonathan, yo no pregunto cómo es el lugar. Yo pregunto quién va a ir conmigo en ese lugar. A veces nos preocupamos del lugar y no me preocupo quién me acompaña a ese lugar. Y tengo palabra profética para 2 o 3. No importando cuál sea el lugar donde Dios te envíe, es importante reconocer que Él va contigo. Gloria al Señor. Y si Él va contigo como poderoso gigante, nada ni nadie podrá derrumbar lo que Dios ha levantado. Jonás se levanta, pero se levanta enojado. La pregunta sería: no es levantarte, es con qué actitud te estás levantando ante el llamado que Dios te dio. Escúcheme, la actitud de levantarse no es pararte del piso, es saber con la actitud que me estoy parando y a quién estoy escuchando. Dice la Biblia que se levantó y su actitud no fue la mejor, porque Dios lo llama como profeta y él se ve como una persona para huir. La pregunta sería: ¿por qué si Dios te está llamando a grandes cosas, tú estás huyendo a cosas muy pequeñas? La Biblia dice que Él tomó la autoridad en sus manos y se divorció de lo que Dios habló. Dios le dijo Nínive y Él bajó a Jobe. Y cuando baja a Jobe, comenzó a sacar del bolsillo dinero para pagar algo que lo estaba llevando a un lugar muy lejos de lo que Dios le había dicho. Escúcheme, hay cosas en la vida que tú vas a poder pagar, pero hay cosas en la vida que son impagables. Y es entender que el destino que Dios te dio no es para pagarlo, es para asignarlo, entenderlo, ejecutarlo y entender que no importando a dónde Dios me llama, a dónde Dios me envía, es hacerlo. Y Jonás paga el pasaje y se va a Tarsis. La pregunta sería, la Biblia es clara y dice que él comenzó a huir de la presencia de Dios. Cuando Dios llama a los profetas, cuando Dios llama a los hombres y mujeres de Dios, los llama para grandes cosas, para grandes asignaciones, pero la gente se autovictimiza y comienza a huir del llamado de Dios. La pregunta sería: ¿hace cuántos años estás huyendo del gran llamado que tú tienes? Uno de los problemas más grandes para que Dios no trabaje contigo no es el pecado, es tú saber o tú identificar o tú mirarte al espejo y pensar que el llamado es muy grande para alguien tan pequeño como tú. ¿Cómo yo sé que ese llamado es de Dios cuando el llamado es más grande que tú? Santo. Jonás se veía así. Jonás se veía pequeño ante el llamado. Hay gente que se ve pequeña ante el llamado y prefiere huir del llamado de Dios. Tú podrás huir supuestamente del llamado de Dios, pero nunca podrás escapar del Dios que te llamó. Voy a volver a repetirlo. Probablemente usted pensará que está haciendo bien de huir del llamado de Dios, pero no podrás huir del que te llamó. Por encima de lo que sea, de lo que dijeron, de lo que te criticaron, de lo que te laceraron, Dios cumplirá su propósito en ti. Comenzó a levantarse, comenzó a huir de la presencia del Señor. Y la Biblia dice que Jonás tenía un plan, pero diga conmigo, Dios ya tenía otro plan. A mí me encanta saber que cada vez que yo tengo un plan, ya Dios tiene otro plan. No sé si usted ha visto que a veces usted planifica todo, suma todo y todos los números le dan, y de momento Dios arruina tus planes
para Él meterte en los planes de Él. Y te darás cuenta que todo lo que venía contigo te costaba a ti, pero todo lo que viene de Él le costó a Él. Y yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que todo lo que viene de Dios, las puertas se abren, todo corre y todo fluye. Yo vengo a profetizar sobre mis hijos que de hoy en adelante todo se abre, todo se fluye, porque Dios te envió, te llamó y tú acataste el llamado. Pero diga conmigo, lamentablemente no fuimos para un congreso en Jove. Hay gente que se va a congresos en Jove para correr una dimensión hacia Tarsis. Pero tengo que decirte que mientras usted está huyendo, ya Dios está soplando. Si el Dios del cielo y de la tierra es el dueño de todo, la pregunta sería, si el viento, la Biblia dice que lo envió el Señor, yo me atrevo a decir que de momento Jonás iba huyendo y Jesús comenzó a soplar. Porque si dice la Biblia que sus faldas llenan la tierra, entonces Él comenzó a soplar. Porque cuando usted se va fuera de la voluntad de Dios, Dios te va a soplar en contra, para que tú te des cuenta que no es que te está castigando, es que vas en una dirección errónea. Y si tú piensas que las tormentas que han pasado estas últimas semanas es castigo, no. Este momento donde Dios te dice: mi amor, es que tengo un llamado tan grande, no te estoy castigando, te estoy soplando en contra, para que sepas que este lugar incómodo es el lugar donde yo necesito que tú regreses y cumplas el propósito de Dios. A veces somos tan irresponsables, y empiezo conmigo. Somos como los Ghostbusters. Debe de buscar fantasmas, buscamos demonios para echarles culpa que fue el diablo que los envió. Y yo tengo que decirte que llevo semanas predicando de un Dios que cuando se enoja hace todo lo posible para encontrarte. Espérate, porque esto no me cuadra. Cuando yo me enojo con alguien, yo no quiero verlo. Y sin embargo, Dios se enoja con alguien y lo atrapa para confrontarlo. Diga conmigo, Dios no es como tú y como yo. Dios hará todo lo posible para que se vuelvan a encontrar. Y a veces los encuentros de Dios no es como tú quieres en una oficina VIP. A veces dentro de un pez. Ay, Dios santo. Habrá alguien que se atreva a decir aquí: yo necesito volver a entender que cuando cargo un llamado de parte de Dios, el llamado me va a atrapar y el Dios que me llamó también me atrapa. Se fue en la navegación, va de camino a Tarsis según él en su agenda. Y cuando va de camino a Tarsis, Dios levanta una tormenta a causa de Jonás. Y tengo que decirte que cuando Dios se enoja, no se está enojando porque tú estás pecando. Se está enojando porque tú no estás accionando en el llamado que Dios te dio. Escúcheme, Dios no te va a pedir permiso a dónde te va a enviar, porque Dios no te pide el resumen para saber para dónde te lleva. Hay gente cuestionándole a Dios por qué. Pero ¿por qué me envías aquí? ¿Por qué me estás enviando acá? Porque a Dios le da la gana de enviarte donde Él quiere, cuando quiere y con quien quiere. Pero de algo estoy seguro: no permitas que Dios se enoje, porque si Dios se enoja, vas a sentir la tormenta. Esta parte está bonita. Esta parte me encanta. El Dios que se enoja y me lanza una tormenta. ¿Por qué no predicamos de este Dios que se enoja? No porque estás pecando. No. Dios se enoja porque no estás accionando en tu llamado. Y de momento la Biblia dice que comenzó, los que estaban en la navegación comenzaron a tirar sus pertenencias. Qué triste saber que a veces por pecar la gente muchas veces no pierde, pero por tener un profeta inactivo la gente comienza a perder. Esta parte a mí me vuela la cabeza, porque yo siempre he dicho que cuando uno peca, uno comienza a perder cosas, o sin querer también hace que otras personas pierdan. Pero es la primera vez que yo veo que Jonás no está pecando, pero no está accionando en lo que Dios habló, y permite que otras personas pierdan por culpa de Jonás. Y no es porque está pecando, es porque no está cumpliendo el llamado de Dios. Quiere decir entonces que si hay gente alrededor tuyo perdiendo, no es porque tú estás pecando, es porque tú estás pausado en tu llamado. ¿Por qué sientes que estás perdiendo? Porque siento que la gente está botando sus bagajes por encima de la navegación, supuestamente para correr más rápido. Yadiel, escúcheme, nunca botes pertenencias por ir más rápido. Hay gente que bota pertenencias por ir más rápido. Pero cuando es Dios quien te está dando la tormenta, es mejor retroceder al lugar del encuentro. Escúcheme, cuando las cosas no funcionan, no es hora de remar, es hora de volver a Jove. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que hay 2 o 3 de ustedes que van a entender que esta palabra profética es para usted. Si las cosas no me están funcionando y las cosas las estoy perdiendo, necesito regresar al llamado que Dios me dio. Dios no estaba buscando un pecador.
Dios estaba en problemas con un profeta que se creía que sabía más que Dios. Y el problema de Dios con esta juventud y el problema de Dios con esta generación no es por el pecado, es porque no están haciendo caso a lo que Dios le habló. Y la Biblia dice que comenzaron a tirar cosas. Y lo más frustrante y lo más diabólico que le puede pasar a un evangélico cargado por Dios es que la gente vea un potencial que ni tú ni tan siquiera lo ves. Dice la Biblia que ellos le dijeron: ¿qué tú haces durmiendo? Yo puedo creer que Dios utiliza un profeta para hablarme. Yo puedo creer que Dios utiliza un apóstol para hablarme. Yo puedo creer que Dios puede levantar una mujer de oración para hablarme. Pero que levante una generación que su Dios no es el mismo mío. Santo Espíritu, mira el llamado que tiene este hombre, porque a veces tú no sabes el llamado que tú cargas. El llamado es tan fuerte que si Dios tiene que utilizar al brujo vecino tuyo, para decirle: mi Dios no sirve, yo necesito que tú clames al tuyo. Hay veces que las circunstancias mismas te empujan a levantarte y a entender que el llamado es muy grande contigo y para tus generaciones. Dios intencionó la tormenta, Dios intencionó la boca de esta gente inconversa para decirle al profeta: vuelve a cumplir el llamado de Dios, porque Dios no está enojado con Jonás porque pecó. Dios está enojado con Jonás porque no está cumpliendo su asignación. El Dios que se enoja cuando la gente no cumple. Qué Dios tan interesante, que a veces me lo encontraron como amoroso y no me lo presentaron como un Dios que también se enoja. Qué intención tan maravillosa tiene Dios, que permite, número uno, que haya tormenta. Número dos, la gente inconversa gritándole al profeta cuando el profeta tiene que profetizar. Mira si hay gente que está tan fuera de su llamado que prefieren dormir en su asignación aunque el mundo se le está cayendo. Mira si estamos a veces tan desconectados de nuestro llamado, que imagínate tú en esa tormenta si Jonás hubiera clamado, como todo se hubiera restaurado. Pero sin embargo él comenzó a dormir, porque lo tercero que pasa a una persona desconectada es que comienzan a dormir. Yo no sé si hay alguien que le ha pasado que entran en un lugar de letardo, en un lugar de pereza, donde ya no oramos, donde ya no nos metemos por Dios. Ya meterme con Dios es aburrido, es trillado. Y de momento este hombre comenzó a dormir y los hombres inconversos le dijeron: levántate y comienza a clamar a tu Dios. ¿Qué tiene el inconverso? Que Dios lo utiliza para hablarme cuál es mi llamado y despertar lo que estaba durmiendo. Yo tengo que decirte que aunque la vecina tuya bochinchosa te ha hecho la guerra, es la que Dios quiere levantar para este tiempo y decirte: levántate. Como le dijeron estos hombres, a lo mejor tu Dios quizás se fíe de nosotros y no perecemos. Hay gente clamando por una misericordia que solamente tu Dios la tiene. Esto es más profundo de lo que usted piensa, mis hijos. El llamado que usted carga es una espada de dos filos, porque si usted no lo ejecuta, Dios se enoja y te quita y pone a otro. Pero cuando usted ejecuta el llamado de Dios, Dios te bendice a ti y a tus futuras generaciones. Comenzaron a tener una disyuntiva dentro de la barca y comenzaron a pelear y le dijeron: vamos a ver de quién es la culpa. La pregunta sería: ¿qué llamado tan grande cargaba Jonás que todo este revolú estaba pasando? No porque se había acostado con una mujer, no porque se había drogado la noche de ayer, no porque se había ido a adorar a otro Dios. Simple y sencillo, Dios estaba enojado con Jonás porque no estaba haciendo caso. Quiere decir entonces que probablemente usted tenga muy enojado a Dios. Dime cuánto caso le haces a Dios y te diré cuán alegre Él está contigo. Dime cuánto no le haces caso a Dios y te diré cuánto coraje tiene contigo. Y porque Dios se enoje no significa que no te ama. Es que Él es tan celoso con el llamado que Dios te dio, que se enoja cuando tú no ejecutas el llamado de Dios. Y de momento ellos dijeron: dime de dónde es tu Dios. Y él dijo: yo soy hebreo y mi Dios es el de Israel.
Él presentó su verdadero Dios. La pregunta sería, ¿qué hizo Dios? Levantar el profeta que estaba dormido. Y hoy yo declaro en el nombre de Jesús que este discipulado va a levantar el evangelista que está dormido, el profeta que está dormido, el hombre de sueños que está dormido, el empresario que está dormido. Este mensaje no es para castigarte. Este mensaje es para decirte, te amo tanto que no me gusta verte paralizado. Cargamos tanto de Dios, mis hijos, que no sabemos ni lo que cargamos. Toca al que está a tu lado y dile, este mensaje es para ti. Dile, este mensaje no es contigo, pero es para ti. Todo porque Jonás estaba huyendo. Dice la Biblia que mientras seguía huyendo, más se enfurecía la tormenta, más y más se azotaban. Y dice la Biblia que él le comenzó y le dijo, ¿sabes qué? El problema soy yo. Me encanta, porque cuando uno comienza a volver a la presencia de Dios, ya no busca culpables, se hace responsable. Y Jonás dijo, yo soy el problema. Él podía decir, el problema es porque vino un Dios o vino el otro Dios. No, dijo, yo soy el problema. Y una de las cosas que te liberan es cuando tú reconoces que el diablo no tiene la culpa. La vagancia no es culpa del diablo, la pereza no es culpa del diablo, estar pegado a la casa de Alofoque no es culpa del diablo, es responsabilidad mía. Y hay 2 o 3 durmiendo en el llamado, y Dios no te llamó ni te entregó propósito grande para que duermas. Dios te levantó, te profetizó y te declaró una palabra para este tiempo, no para que duermas, sino para que ejecutes lo que Dios habló sobre tu espíritu. Y este llamado es urgente para esta casa. Este llamado es urgente para alguien que lamentablemente está durmiendo en la parte más baja del barco. Y yo tengo que decirte de parte de Dios que una de las cosas que profetizan y declaran que tú estás en mal estado es cuando no te importa cuán bajo estás. Y dice la Biblia que Jonás estaba en un lugar muy bajo, y hay gente que ha caído tan baja que lo único que le queda es dormir en su propósito. ¿Sabes por qué hay gente que no quiere predicar, no quiere profetizar? Y lo entiendo. La excusa es de que no sé predicar, la excusa es de que no sé cantar. Esa no es la excusa. Tú le tienes miedo al llamado, le tienes miedo a la responsabilidad. Porque si te digo algo, usted puede meter las excusas que usted quiera, pero de algo estoy seguro: cuando Dios te siga llamando y usted sigue ignorando y usted se críe la última Coca-Cola del desierto, Dios va a decir, no hay problema, usted no quiso, yo quería contigo. Y no hay algo más diabólico de saber que Dios quiere y tú no quieres. Ay, santo. Yo tengo que decirte que no es que tú no cantas bien, no es que tú no predicas bien, no es que tú no das mensajes bien, no es que tú no pastoreas a los niños bien. El problema está en que tienes miedo al compromiso que acarrea los ataques espirituales de entender cuál es el llamado de Dios. La gente le tiene miedo a los demonios, pero no saben guerrear con ellos. La gente le tiene miedo al micrófono, más bien no es el micrófono, es la responsabilidad espiritual que lleva el cargar un micrófono. Y dice la Biblia que tiraron a Jonás. Diga conmigo, tiraron a Jonás. Vamos, grite conmigo, tiraron a Jonás por la parte arriba. Ojo, él dormía abajo, pero lo tiraron por la parte de arriba. ¿Qué Dios tan grande que tú te fuiste a una posición donde no te tocaba y Dios te lanzó por una posición donde siempre debiste de estar, arriba? Cuando cae en el agua, dice que ya Dios tenía agendado un gran pez. Ay, la gente le llama ballena, pero la ballena es muy pequeña para el gran pez que Dios tenía. La pregunta sería, ¿por qué la gente se victimiza por el gran pez que lo traga? Yo veo una revelación grande aquí. Yo veo la revelación de que si el pez que lo tragó fue tan grande, lo que está diciendo es Jonás, que mucho tiempo perdiste en un gran barco cuando yo tenía para ti un gran pez. Yo te estoy diciendo que este gran pez representa la gran bendición que tengo para ti si ejecutas mi llamado. Porque Dios te esté preservando no significa que Dios te está matando. La gente probablemente decía, Jonás se murió, pero Jonás estaba siendo preservado en un gran pez. Por eso Dios está preservado en una gran iglesia. Diga conmigo, aleluya, aunque sea de embuste. Diga conmigo, Dios me ha preservado en una gran iglesia porque yo tengo un gran llamado. Te tragó Casa, Vida y Reino. Te tragó. ¡Wow! Y la gente pensó que te apagaste, que ya no hay más. Pero vengo a decirte de parte de Dios que esos 3 días sin luz provocará que tú busques la luz.
esos 3 días de oscuridad va a provocar que tú comiences a anhelar lo que tú no hacías. Por eso es que me encanta Dios con Jonás y el gran pez. Es lo mismo que está pasando con la juventud y el puertorriqueño hoy en día. Cuando estoy fuera del barco, yo siento que voy bien porque veo amigos, veo el barco, estoy navegando. Aunque me esté dando el viento, no me importa. Pero a veces Dios tiene que atraparte en un lugar de oscuridad donde nadie te llama, nadie te textea, nadie te ayuda, para que la gloria sea de Dios. Y si Dios tiene que atraparte 3 días, quitándote el celular, quitándote las amistades, quitándote todo, Dios te dice: yo no te estoy encapsulando para matarte, te estoy encapsulando para que por favor cuando yo te vomite de aquí, tú salgas como profeta y no salgas como hombre que huye al llamado de Dios. Y Dios me habló y me dijo: dile a tus hijos que los voy a atrapar 3 días. Recíbame esto, por favor. Vamos, grite conmigo: que Dios me atrape 3 días. 3 días donde va a quitarte las redes. 3 días donde ya no va a haber piraña. 3 días donde ya no va a haber fraude en Miss Universe. 3 días donde ya no te va a importar qué pase con el mundo, porque estás muy preocupado por las noticias del mundo y te has despreocupado por las noticias tuyas. Hay noticias que Dios te está dando hace rato porque el cuerpo habla. Y no es normal que te estés sintiendo como te estás sintiendo. A veces tú quieres que Dios te hable y a veces el cuerpo mismo, el cansancio, la pereza, las ganas de no venir a la iglesia te está gritando, te me estás desconectando. Y cuando nos desconectamos le echamos culpa a la iglesia, le echamos culpa a los pastores, le echamos culpa a los servidores, porque nos desconectamos de la fuente. Pero yo le aseguro a usted que si usted se activa y no se victimiza y dice: Señor, gracias porque me tragaste 3 días pero me escupiste con propósito. Yo prefiero que Dios te atrape como culpable, pero que te escupa como un hombre perdonado, un hombre... Vamos, alguien que grite conmigo: Dios te va a atrapar, claro, porque tienes culpa, claro, te atrapa, pero te escupe como profeta. Dios mío. Diga conmigo: yo tengo que volver a entender que en el silencio de Dios es donde salen las mejores oraciones. Jonathan, veo a Jonás levantándose con altivez en el primer capítulo. Yo no voy para allá. Como usted está hoy. Que esperen por mí. Pues no hay problema. Me voy a meter en un crucero y me voy a ir en el Symphony. O si no, me voy en el Allure. O me voy en el Icon. Disfruta, mi amor, que tú estás navegando en un barco y Dios te tiene un gran pez para atraparte. Y lo bueno de todo esto es que ese gran pez te desconecta de todo lo terrenal para meterte en las cosas espirituales. Cuando vamos al capítulo 2, usted lea el capítulo 2, se lo dejo como asignación. Y una de las mejores oraciones que Jonás hace, o los hombres de Dios hace, dice la Biblia que clamó desde el Seol. Muchos dicen que Jonás literalmente experimentó la muerte. Y yo vengo a decirte que hay procesos donde tú sientes que te está matando, pero lo que está matando es tu carne, es tu dependencia. Pero cuando salgas de ahí, ya sabrás que Dios no te quiso matar. Dios te estaba inyectando más fe, más gloria, más poder, más enfoque. Dice un historiador que hay 3 vertientes en esta historia. Si alguien me quiere escuchar, dígame sí. Si no, pues me quedo con eso en casa y me lo llevo para casa. Diga conmigo: hay 3 cosas. La primera, está comprobado. Usted búsquelo en Google o en ChatGPT, donde usted quiera. Está comprometido que si una ballena o un gran pez te traga, tú puedes vivir algunas horas o días si hay espacio entre el estómago. O sea, cuando te traga hay un espacio de aire que probablemente habían unas horas de que él pudo vivir. Esa está buena. 2, dicen que pudo ver un milagro sobrenatural, que fue Dios que lo agarró y no lo dejó morir. Pero la tercera es la más que me gusta. Dicen los estudiosos que Jonás murió. Y a mí me encanta cuando los procesos de Dios matan gente. Si el proceso no te mata, quedaste igual. Yo me voy con esta tercera vertiente, y es que probablemente este Jonás murió. ¿Por qué lo sé? Porque cuando ves en la oración dice: desde mi Seol yo clamé. Y los estudiosos dicen que cuando hablan del Seol hablan de la muerte. Pero me encanta saber que probablemente te tragó vivo, el proceso te mató, pero la resurrección te escupió como profeta y no como aquel que huye del llamado de Dios. Y si este proceso ha matado
tu pereza, ha matado tu carnalidad. Gloria a Dios por el que se muere. Porque Dios está levantando a alguien que viva. De momento, él comenzó a orar y decir: y pensé, he sido expulsado de tu presencia. Porque hay 2 o 3 que piensan que ya Dios te botó. ¿Cómo volverá a contemplar tu santo templo? Hablando este hombre, Jonás. Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza. Lo que pasa es que usted no lee, pero lea. Arrastrándome los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras mí. Pero tu santo Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que me iba la vida, me acordé del Señor. Y a veces Dios muchas veces te aprieta el cuello para que te quedes sin oxígeno, para que de la única manera busques a Dios es cuando ya no tengas cómo vivir. Hay 2 o 3 de ustedes que están esperando los divorcios, los accidentes en los carros, que Dios te me cuide y te me guarde, las grandes enfermedades, para entonces decir: ahora tengo un testimonio poderoso. Pues no, mi amor, el testimonio es vida. El testimonio no es de que Dios te rescató. El testimonio no es que Dios me rescató de la droga. El testimonio puede ser también de que yo huía la tentación y hoy soy quien soy, no porque caí, sino porque Dios me preservó para no caer. Los que siguen los ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios. Todo empezó mal, pero terminó bien. Veo ahora un profeta rendido. Papá, ¿qué necesito para activar mi propósito? ¿Qué necesito para yo ejecutar el llamado de Dios? Cabezón, esto es fácil. Humíllate y pide perdón y reconoce que lo hiciste mal. Porque no es que pecaste, es que ignoraste la voz de Dios. Y llevas 3 años atrasado, pudiendo estar 3 años adelantado. La palabra de Dios vino por segunda vez ahora a Jonás y le dijo: anda y ve a Nínive y proclama este mensaje que yo te voy a dar. Porque ojo a esto, no sé ni por qué punto voy, a lo mejor voy por el 5. Pero cuando Dios te vuelva a levantar, haz específicamente lo que Dios te dio. No es tu mensaje, es su mensaje. Dice que él fue a Nínive y comenzó por 40 días a profetizar y a declarar: si no se arrepienten, este lugar será destruido. Diga conmigo: ouch. A veces el mensaje será tan duro con el único fin de restaurarlo todo. Porque yo me imagino que él profetizaba y decía: en 40 días, si no se arrepiente, Nínive va a ser consumida. Pero él sabía que el Dios que estaba predicando es un Dios que perdona. Él se enojó, porque esta es la parte más brutal. Dios se enoja con Jonás, con él solo, por no cumplir su propósito. Sin embargo, tiene misericordia con un país que estaba pecando. Este es el Dios que no entendemos. El Dios que se enoja conmigo, que tiene un coraje conmigo. No es que estoy pecando, es que no estoy haciendo el llamado. Y sin embargo hay tipos en Nínive fornicando, adulterando. Y dice que allí lo que habían eran lujurias. Allí lo que había era fornicación. Y sin embargo en 40 días dice la Biblia que se arrepintieron y Dios los perdonó. Qué Dios tan difícil de entender, que se enoja porque yo no hago, pero perdona al que peca. Diga conmigo: ouch. Eso es para que usted vea lo que verdaderamente enoja la voluntad de Dios. Y lo que enoja realmente a Dios no es el pecado. Es gente que carga un gran llamado y no están haciendo nothing about it. ¿Viste? Yo sé inglés. No están haciendo nada con su llamado. Yo vengo a hablarle a gente que un gran pez te escupió, un gran pez te tragó, pero un gran pez te va a expulsar al lugar de tu origen. No lo expulsó a Nínive, lo expulsó a Jobe. Porque Dios no te va a hacer la vida fácil. Dios va a hacer que vuelvas al lugar donde Él te dijo y comiences a comprar el pasaje para donde te digo. Porque es mejor invertir en el lugar correcto que invertir en lugares incorrectos. Por eso es que has perdido tanto dinero, has perdido tantas amistades, porque tienes el dinero para pagar, pero lo pierdes en el camino porque te fuiste para Tarsis. Pero yo declaro que si usted comienza a hacer lo que Dios le habló, el llamado que Dios te dio, canta el que tiene que cantar, profetiza el que tenga que profetizar, sé pastor el que tiene que ser pastor, sé profeta el que tiene que ser profeta, y yo le aseguro que las puertas se abren. Pero diga conmigo: hay un gran peligro cuando predico un Dios. Diga conmigo: hay un peligro cuando predico un Dios que no me gusta cuando ama. Así hay gente aquí.
Yo no sé si usted ha visto, y yo creo que su coraje boricua es este. Es más, yo voy a hacer un mensaje cuando los perversos fructifican. ¿Usted no ha visto eso? Que gente mala, como que tú ves que todo se le abre. No sé si usted ha visto eso. Gente buena, procesada, con cáncer a punto de morirse. La casa se la quitaron. Y tú ves un hijo del diablo, brujo, con carros caros. Tranquilo, mi amor, porque todo tiene su hora y su tiempo. Y dice la Biblia que él profetizó que había destrucción. Y Dios perdonó a Nínive. ¿Y sabes qué pasó? Pregúntame qué. Se enojó Jonás. Y dice la Biblia que Dios le habló a Jonás y le dijo: ¿por qué te enojas? Porque yo perdoné. Y yo me imagino que este tipo, por mi madre que era boricua, y yo me imagino que le tiró un bipiazo o un WhatsApp y le dijo: ¿sabes por qué estoy enojado? Porque yo nunca pequé. Yo soy el profeta de Dios. Y yo por escaparme una semana por poco me mata. Y esta gente lleva años pecando, fornicando con lujuria. Y sin embargo yo profeticé 40 días más nada. Y tú los perdonaste a todos y los fructificaste. Y ahora a mí tengo que pagar las consecuencias porque de nada vale predicar a un Dios que no conocemos. La unción más grande no es la que yo cargo. La unción más grande es la de reconocer que el Dios que yo predico ama por encima de todas las cosas, aunque conmigo esté enojado. ¿Cómo entender un Dios que ama al pecador y se enoja conmigo cuando yo no estoy haciendo lo que Él quiere? No sé si usted ve lo difícil de Dios. Es que para comerse a Dios es difícil, tragar lo peor. ¿Cómo es posible que Él se enoja conmigo solo porque no hice lo que Él quería? Pero sin embargo ama al pecador que violó niños, que mató gente, y de un día para otro le rescata la vida. Porque Dios está muy interesado en el llamado que Dios te dio, tan y tan grande, que Él necesita que tú lo entiendas, porque Él no necesita de ti para hacerlo. Pero la bendición tan grande es reconocer que Él no necesita de mí, pero me dio la oportunidad para hacerlo. Hay niños que esperan por nosotros. Hay jóvenes que esperan por nosotros. Hay delincuentes que esperan por nosotros. Pero si yo cojo personal que Dios se enoje conmigo, no vamos a entender el propósito de Dios. Yo sé que este mensaje es bien raro. Este mensaje a lo mejor usted no lo esperaba, pero yo vengo a decirte que el Dios que tú y yo le servimos ama, pero mire, con todo, pero se da unos corajes. Diga conmigo, es verdad. Lo que pasa es que este Dios no lo predicamos ya. Y yo te lo prediqué light para que usted no se ofenda. Pero Dios se enoja con la gente que no cumple su propósito. Es como un coraje santo. Es como con un padre con un hijo. Como que tú dices: chico, si te dije que no era por ahí. Y te dan ganas de arrancarle la cabeza a tu hijo. Está enojado, pero es como un enojo con amor. Ay, santo, estoy siendo ministrado. ¿Cuántos padres hay aquí que te dan ganas de arrancarle la cabeza al hijo? Pero con el mismo coraje dice: Jesús, si te dije que no era por ahí. Pero a la misma vez como que lo amas. No te lleves un mal concepto de Dios, que Dios odia a la gente. Ese no fue mi mensaje. Mi mensaje es que si usted quiere enojar muy duro a Dios, haga lo que usted quiera y no cumpla su propósito. Porque el error más grande, y puede ser que esto me caiga chinche, el error más grande no es meterte droga y perderte. Porque todo el mundo sabe que si te metes droga, perrea, sandunguea, te vas para el infierno. Eso lo sabe. Sé que es lo más diabólico, que congregándote te pierdas. Esa es peor. Porque si tú te metes droga, Jonathan, que Dios te me cuide y te me guarda, a ti el infierno está para ti VIP. Porque las cosas son como son, 1 más 1 es 2. Pero lo peor que le puede pasar a alguien es congregándose todos los miércoles y todos los domingos y que el infierno te esté esperando. Esa es peor. Necesitamos volver a entender, mis hijos, que más le enoja a Dios que tú no cumplas su propósito que peque. Y no estoy diciendo que peque, pero para el pecado está la sangre de Cristo. Pero Dios, que te salvó ya, Él no desperdicia su sangre. Y cada vez que tú le fallas y no haces lo que Dios te dijo, Él se hace pensante. Y yo me imagino a Dios diciendo en el cielo: está brutal que yo le llevo diciendo a Karina, por decirlo, 2 años, que cante y no canta y se queda sentada, que profetice y no profetiza. ¡Pam!
Va a llegar un momento dado donde Dios va a coger a Karina por el pelo y le va a decir: hija, yo te amo, pero porque te amo te tengo que activar. Entonces necesitamos entender que hay Jonás y Jonasas que necesitan hoy levantarse y decir: Señor, te pido perdón si mi inestabilidad y mi irresponsabilidad te enojaron. Hoy Dios quiere tener una cita contigo, irse a cenar juntos con el Espíritu Santo y decirle: Señor, yo te pido perdón. Sé que te estoy haciendo un perdón que no lo entendías, porque siempre le pides perdón por pecar, pero hoy le vamos a pedir perdón al Señor por no cumplir la asignación que Dios te dio. Jonás, te me estás durmiendo. Jonás, Jonasa, te me estás durmiendo en tu llamado. Tengo cosas grandes contigo. No te me duermas. Hay una generación que se está perdiendo y a través de tu boca viene salvación. Por eso hoy, si no quieres enojation a Dios, completion to assignation, y de momento viene salvation para tu vidation. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, póngase de pie. Pastor Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del ministerio La Iglesia en la Calle, The Bootman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle y fuimos transformados para transformar.